Ayer estuvimos en la, en la localidad de Gones y pasó algo bien extraordinario. Estaba la gente esperándonos y un entusiasmo muy fuerte. Es una aldea que la mayoría son católicos y esta gente estaba reunida en una casa, por cierto, muy pequeña, que fíjese que llevé el teclado y en el corredor no cabía. Había una mesa y el teclado no, lo tratábamos de acomodar. Imagínese usted qué pequeño era. Entonces la gente, para poder acomodarse, tuvo que sentarse en todo el solar. Se abrieron sillas, se pusieron sillas en todo el solar. Fue algo muy especial, la verdad que cuando terminamos y oramos, la presencia del Señor, un niño de 12 años levantó su mano y aceptó a Cristo. Y empezó el Espíritu Santo a descender sobre él y empezó a rebosar. Y cuando lo voy a tocar, no es que más bien sentía la presencia como fluía. Y aquel niño empezó a llorar y temblaba y temblaba y lloraba. Y no sabía por qué. Y le dije, solo siga llorando, le digo, porque es el Espíritu Santo. Amén, iglesia. Le voy a decir una cosa, vienen tiempos. Usted ha recibido palabra y se ha instruido, en el cual verá la gloria de Dios en este lugar. Amén. Habrán tiempos de ministración en los cuales irá la palabra y ministración, donde usted va a empezar a sentir la presencia descender sobre usted. Y si usted empieza a temblar, empiece a adorar. Amén. Viene ese tiempo, ¿sabe? Dice la Biblia que nuestros hijos van a profetizar. Amén. ¿Cuánto lo creen? Ese es el tiempo donde vendrá el Espíritu Santo sobre toda carne. Yo lo creo, usted lo cree conmigo. Yo le traigo un tema muy especial y es acerca de la palabra de Dios, de la Biblia. Pero yo quiero que usted incline su rostro, vamos a orar y vamos a pedirle que Él sea el que nos guíe, que no sea palabra de hombre, sino que sea Él. Amén. Cierre sus ojos, incline su rostro, amado. Te doy gracias, Padre, por permitirme estar en este lugar. Bendito Dios, te pido que me des, Señor, fuerza, que tu Espíritu Santo hable a través de mi vida. Quiero que me hables a mi vida y a cada hermano. Quiero que me instruyas, me redarguyas, Señor, me exhortes con tu palabra. Amado, quiero, Señor, tu voluntad, no la mía. Establece tu reino en este lugar. Establece tus propósitos, no los míos, en este lugar. Que no se lleve la honra ni la gloria hombre o mujer alguna en este lugar. A ti sea la honra, la gloria y todo el poder y toda la majestad, en el nombre poderoso de Jesús. Y la iglesia dice, aleluya. Yo le daba a usted qué es la Biblia. ¿Alguien sabe qué es la Biblia? Que me lo diga. Es una biblioteca de 66 libros. Amén. Por eso se llama Biblia, porque es biblioteca. Se conmemora el último domingo de septiembre, el Día Nacional de la Biblia. Amén. Le voy a explicar y lo voy a llevar un poco a través de la Biblia. Le voy a decir algo. Cuando yo le hablo de la Biblia, estoy hablándole de la palabra de Dios. Levante su Biblia. ¿Cuántos trajeron sus Biblias? Esta es la palabra de Dios y lo voy a llevar ahí. Miren, le voy a explicar. Según los datos, decía un siervo de los que estábamos compartiendo el jueves en el discipulado, se han vendido 6,000 millones de ejemplares de la Biblia, siendo el libro más vendido en la historia, escúchelo, pasada y futura. No habrá libro que supere a la Biblia. Los libros que más altos han llegado es hasta 100,000. Amén. Hasta 100,000, pero no han llegado hasta 6,000 millones de ejemplares. Le estoy hablando de 6,000 millones. ¿Está entendiendo, mi iglesia? Muchos, le voy a decir, yo leía en la internet ayer y desafiaron la Biblia, otros desafiaron a Dios, desafiaron a Cristo. Todos murieron. Pero recalqué mucho en una muchacha, me impactó tanto. Y esto fue muy sonado, fue en la noticia sonado en ese tiempo. Llegaron unos muchachos a traer a una muchacha y llegaron en un carro, en un turismo, y venían en estado de ebriedad, loqueando, drogados.
Y cuando la madre ve venir a esa escena de esos muchachos, dijo: estos van a fracasar. Y la hija, en su rebeldía, fuertemente rebelde, se quería ir con ellos, y la madre no le quedó de otra que dejarla ir. Cuando se acercó al carro, se subió y le dice: hija, que vayas con Dios. Y ella dice que en su soberbia le dijo: no, madre, le dice, Dios se puede ir en el baúl, porque aquí no cabe. Dice la noticia que el carro se fue en un abismo y quedó deshecho de una manera irreconocible, los cuerpos y el carro deshecho. La noticia recalcaba algo extraordinario, insólito: el baúl estaba intacto y todo estaba deshecho. Pero recalcaba algo peor todavía: este carro alguien había traído huevos, y había una canasta de huevos y ni uno se había quebrado. Usted sabe lo que es Dios y retar al Dios vivo. Tanto lo han retado. El que construyó el Titanic dice que se le acercó un periodista, y está datado, que le dijo, en la entrevista que le hace, escribe el periodista y le dice el que constructor: ¿cuánto tiene la capacidad? ¿Cree que algo puede hundir al Titanic? Y el escritor da la respuesta, el ingeniero, y le dice: ni Dios lo puede hundir. Ustedes conocen la historia. Amén, iglesia. Hay otro que dice que la palabra de Dios, que la Biblia no existe, que Dios no existe y que esa tal resurrección no existe, y declaró públicamente que en su tumba le hicieran de hormigón, del más pesado y grueso, se le hicieron de hormigón, escúchelo. Y dice que le pusieron encima del hormigón una plataforma de puro acero. Era difícil de penetrar esa tumba. Pues miren lo que pasa con los años. Él dice: porque si hay alguna resurrección, pues que nadie me saque de ahí. La soberbia llegó tanto que había un árbol donde hicieron su tumba, que las raíces penetraron por bajo y quebraron la tumba, quitaron todo encima y se abrió, y hasta el día de hoy está abierta esa tumba y el cajón está abierto. ¿Alguien puede jugar con Dios? ¿Usted cree que yo no puedo creer en esta palabra? Amén, iglesia. ¿Está conmigo, iglesia? ¿Usted cree que no puedo creer en esta palabra cuando es algo real que sucede? ¿Usted cree que no puedo creer en esta palabra de Dios? No puedo decir yo: esta o no es la palabra de Dios. Yo la vivo, la siento, escúchelo. Y por años históricamente, juegue usted con esta palabra, juegue con Dios, rete a Dios con sus palabras, y usted verá, dice la Biblia, que algo feo, algo horrendo es caer en manos de un Dios vivo. ¿Entiende, iglesia? Ahora le voy a explicar, y quiero llevarlo un poquito. Le voy a explicar. Dice en Génesis, en San Juan 1:1, recuerdan ustedes que les he leído: en el principio era el verbo, que es la palabra, y la palabra era con Dios. Amén. Y la palabra era Dios. ¿Quién es la palabra? Cristo. Esta palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros, dice en San Juan 1:1. ¿Quién es esa palabra? Cristo. Amén. Pero al principio dice que era la palabra. Ojo, cuando Dios crea los cielos y la tierra, solo dio la palabra: hágase, hágase. ¿Está entendiendo, mi iglesia? Ahora le voy a explicar una cosa. Muchos de nosotros, estoy entrando al tema, muchos de nosotros agendamos ¿cómo le puedo explicar? Muchos de nosotros tenemos agendas. Le voy a decir algo. Levante la mano, ¿cuántos tienen agendas? Amén. ¿Qué hace usted en la agenda? Tiene un plan, ¿verdad? Tiene preparado y diseñado un plan. Ojo, le voy a decir, levante la Biblia. Esa es la agenda de Dios. Cuando nosotros queremos hacer nuestra voluntad, hacemos una agenda humana y hacemos nuestros propios proyectos y queremos presentárselos a Dios. ¿Está entendiendo, iglesia? Pero habrá agenda que lo lleve a usted a la vida eterna. Habrá agenda que le lleve a las bendiciones. Habrá agenda que lo lleve a la multiplicación en todo, y que todo lo que sus manos toquen, es esta la agenda de Dios. ¿Está comprendiendo, mi iglesia? ¿Entendemos ese principio? Amén. Bueno, yo creo que vayamos a 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16. Dice su palabra, vamos a leer su palabra. Dice: digamos todos,
toda la escritura es inspirada ¿por qué? Por Dios. Nuevamente, digamos todos, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, ¿para qué? Redarguir, ¿para qué más? Corregir y para instruir en justicia. Amén, ¿estamos entendiendo? Toda esta palabra, le voy a decir, toda esta palabra es juntada y ni una de estas letras, dice la Biblia que el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Todo lo que usted lee desde el Génesis hasta el Apocalipsis es profético. ¿Está entendiendo, mi iglesia? Todo lo que usted haga también, escúchelo, conforme a esta palabra se convierte en palabra profética. Le voy a explicar por qué. Ojo, le voy a decir. Por ejemplo, usted dice, hermano tal, hermano, Dios ha prometido esto y esto, ¿por qué? Lo dice su palabra. Por tanto, usted cuando le suelta una palabra que está escrita en la Biblia y se la suelta a él, se convierte en una palabra profética, porque la palabra es profética y es inspirada por el Espíritu Santo. Por tanto, lo que yo suelte contra él se convierte en algo profético. ¿Me está entendiendo, iglesia? ¿Por qué razón? Porque toda esta palabra es inspirada. Muchas personas dicen, no, es que la Biblia la escribieron los hombres, pero bajo la unción del Espíritu Santo. Les voy a explicar cuál fue la primera Biblia que se encontró, que se data, es el Torá. ¿Cuál era el Torá? El Pentateuco. ¿Cuál era el Pentateuco? Que alguien me lo diga. Génesis, Éxodos, Levíticos, Números y Deuteronomios. Yo lo voy a llevar a través de la palabra, donde usted puede ver que la gente y Dios exigía que se tomara una copia de los manuscritos. Cuando se toma una copia de unos manuscritos, la Biblia es una copia de manuscritos originales, ¿entendiéndome? Cuando ya se toma una copia, se convierte en una Biblia. Por tanto, usted puede estar pensando que la palabra de Dios, la Biblia y los manuscritos en Israel, en el templo, se leían, pero ojo, la gente tenía copia de los manuscritos. ¿Entendiéndome? Yo lo voy a llevar a través de la palabra. Mire, seguimos. Vamos a irnos a Lucas capítulo 24, versículo 25 al 35. Le voy a dar un ejemplo muy tremendo. Lucas capítulo 24, versículo 25. Esto me hace pensar. No, vamos primero, disculpen. No se vayan a Lucas. Deuteronomios capítulo 17, versículo 18. Deuteronomios capítulo 17, versículo 18, 19 y 20. Esto data de, bíblicamente, a lo que puedo referirme, a lo que puedo encontrar. La primera orden que se le da a un rey, escucha, a un rey, al que va a ser rey o al que va a dirigir o al que va a estar liderando el pueblo, le voy a decir, una orden que se saque una copia. Dijimos que su Biblia, lo que usted tiene en la mano, ¿qué es? Una copia de los manuscritos, ¿qué? Originales. ¿Me entiende? Ahora, mire lo que dice aquí en Deuteronomio capítulo 17, versículo 18 al 20. ¿Lo tiene? Dice, y cuando se siente sobre el trono de su reino, está hablando de cualquier rey o cualquier líder, escribirá para sí ¿qué? ¿Un qué? Diga, el que tengo en mi mano es un libro. El que tengo en mi mano, diga, es una copia de los manuscritos. ¿Qué dice entonces? Dice para sí un libro, una copia de qué? De esta ley. ¿De qué? Del original. Lo que tengo en mi mano, diga, es una copia del original. ¿Está entendiéndome? De nuevo, 18. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí ¿qué? Un libro, una copia de esta ley, del que original, que está al cuidado de los sacerdotes y levitas, del mero original. Y lo tendrá ¿con qué? Consigo. Ojo, ¿dónde lo va a tener? Consigo, al lado, que lo miren. Y lo tendrá consigo y leerá él de vez en cuando,
¿Cómo? Y leerá a él, dice, todos los días de su vida. No, hermano, es que hoy viernes no, el viernes no me toca leer la Biblia. ¿Entiende, iglesia? Para que aprenda a temer a quién, a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y de estos estatutos, para ponerlos por obra, y para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de prolongar sus días en su reino y sus hijos en medio de Israel. ¿Está entendiéndome? Tenemos entonces una evidencia real de que desde el tiempo de Deuteronomio es segunda ley, eso es el significado. Desde ese tiempo para acá hubo una orden que los levitas tenían los manuscritos originales del Génesis, Éxodos, Levíticos, Números, Deuteronomios. ¿Está entendiendo, mi iglesia? ¿Están conmigo? Juntaron estos y dice una orden especial: haga una copia, se la dan a ese rey, ¿comprende? Igual que su Biblia, llamada en ese tiempo el Pentateuco, y le dicen por favor, este rey tiene que leer todos los días de su vida para que no se levante su corazón sobre sus hermanos. Primera orden, hacer una copia. ¿Dónde está su copia? Levántela. Segunda orden, ¿qué debe de hacer? Leerla todos los días de su vida. O sea que si usted está todavía en la cama allá en un hospital agonizando, dígale a su esposa o a su esposo: tráigame la Biblia, esta noche aunque me muera yo voy a leer la Biblia, porque así dice la palabra, todos los días de mi vida voy a leer esta palabra. ¿Está entendiendo, iglesia? Donde sea que yo ande voy a leer esta palabra. Si usted va a Tegus tiene que llevar esta palabra. Si va a un retiro tiene que llevar esta palabra. ¿Entiende, iglesia? Ni uno de esos días debe de dejarla. Ahora, ¿estamos entendiendo? ¿Están conmigo? Mire, hay otro, yo quiero ir a donde estábamos primero, en San Lucas capítulo 24, versículo 25. Jesucristo se le aparece a unos discípulos. Mire, le voy a explicar más claro. Está hablando la palabra que dos discípulos iban a Emús, una aldea que estaba a 60 estadios. No sé cuánto puede ser 60 estadios exacto. Dice que mientras iban hablando de Cristo, iban hablando de lo que había pasado. No es que eran discípulos del Señor, eran gente que conocía de Dios. Y mientras hablaban, dice que se les apareció alguien entre ellos y empezaron a decirle: y es que no te has dado cuenta de que hablan, dice, es que no te has dado cuenta de lo que ha pasado de Cristo, el profeta, que lo crucificaron. No, cuéntenme, dice, de qué están hablando. Mientras iba caminando, dice la palabra, ellos iban discutiendo un poquito entre ellos, y dice que mientras iban caminando, el Señor empezó a leerles la palabra. Está especificado ahí de que Jesucristo andaba una copia de manuscritos llamada Biblia. Ojo, que hoy llama Biblia. ¿Me entiende, iglesia? Leamos, mire. Le voy al 24:13 primero, luego salto al 25. Dice la palabra: he aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén. Emaús. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no lo conociesen. Miren qué les dice Jesús. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, que os estáis tristes? 25, váyase abajo. Ellos le explican de que había muerto Cristo y había resucitado. Entonces él dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciere estas cosas, que entrara ¿qué? En su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba todas ¿qué? Las escrituras que él decía. Llegaron a la aldea donde él estaba y hizo como que iba más lejos. Bueno, le voy a explicar más. Dice: y aconteció 30.
Y aconteció que estando sentados con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció. De su vista. Y se decían uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba él caminando, cuando nos abría qué? Diga, las escrituras. Digamos todos: cuando nos abría las escrituras. Le voy a explicar. Significa que Cristo iba hablándoles no porque se lo sabía de memoria, porque él se lo sabe todo, sino que llevaba una pequeña Biblia, que a ese tiempo no se llamaba Biblia, se llamaba Pentateuco, se llamaba copia del Torah. Ojo, es lo más cercano a la Biblia que usted puede tener. Y dice que mientras los abría las escrituras, así, ¿desde dónde? Desde Moisés hasta a través de los profetas les iba diciendo: mira, aquí dice que Moisés hizo esto, dice aquí en la palabra que Dios hizo con Moisés esto, que se glorificó en el Sinaí, dice la palabra que el profeta ¿qué? El profeta el otro, el profeta, ¿me está entendiendo, iglesia? El profeta Elías, el profeta Eliseo, dice la palabra que Nehemías, dice la palabra que esto y lo otro. Iba hablándoles un poco de una palabra y de una Biblia que andaba ¿quién? Cristo Jesús. Le voy a explicar. ¿Es real o no? Es real. Entonces en Deuteronomios que se le fue ordenado a un rey que se hiciese una copia de ¿qué? De esa escritura que usted hoy tiene. Es real que Cristo también andaba con la copia. Le voy a decir, perfectamente él puede hablar sin verlo, pero para que ellos se den cuenta que es necesario andar una escritura a un camino, a un lugar, a un camino en el bus, a un camino. Le voy a explicar, aunque vaya manejando, dígale al otro: léeme la palabra. ¿Entiende, iglesia? Iba caminando Jesucristo y tal vez iban caminando rápido y iba leyendo, mire, y no ocupan Dios. Y dice, mientras que abría las escrituras. Ellos no dicen mientras se acordaba de las escrituras. Dice mientras abría las escrituras y les explicaba todo desde Moisés hasta los profetas. Significa, y puedo ver en esa escena, una Biblia. ¿Cierto o no es cierto, iglesia? Bueno, ya entendimos eso. Ahora le voy a explicar, vamos a ir a lo más yerno. Yo traje esto, mi esposa puso todo esto, le voy a explicar. Puso así, mire, aquí hay alimento, amén. Aquí hay lámpara, espada, martillo, amén. Mire, le voy a explicar algo. Usted conoce que la Biblia es la espada, ¿sí o no? ¿Qué es la espada? Del Espíritu. ¿Sí o no? Ahora le voy a explicar las partes. La Biblia es conocida como alimento. ¿Qué es esto? Mire, aquí está una canasta con alimento. El camarógrafo que me siga. Y está otra canasta también que tiene un alimento. La palabra es conocida como alimento, también es conocida como lámpara. ¿Ve? ¿Qué más es conocida? Es conocida como martillo y fuego. ¿Cuántos se acuerdan del herrero? ¿Se acuerdan del nombre del herrero? ¿Cómo se llamaba, Manolaya? Gilberto. ¿Ustedes cuántos se acuerdan? Levanten la mano, ¿cuántos se acuerdan del herrero? Yo lo logré ver solo un poquito. Ya estaba un poco anciano él. Él tenía una cosa que se le hacía así, una fragua que soplaba y metía el metal y con el martillo moldeaba. ¿Sí o no? Entonces es conocida también la palabra de Dios como martillo y fuego. También es conocida como semilla. ¿Está viendo? A ver, otra cosa también. Y también es conocida como espada, como le decía primero. Pero nosotros lo decimos, no, la palabra de Dios es espada. Porque ¿sabe por qué razón? A nosotros les gusta hacer machete. Amén. Pero no nos gusta sembrar. ¿Te entiendo, mi iglesia? Le voy a explicar, hay gente que quiere regar. Mire, primero es machete, quiere sembrar, quiere regar. No, el que riega es aquel que está ahí arriba. Yo no puedo hacer nada por usted. El trato de usted es con Dios porque Él es el que lo riega a usted. Amén, iglesia, ¿está entendiéndome? Entonces hay gente que le gusta hacer machete, pero no le gusta dar alimento espiritual.
solo le gusta meter el machete. Otros que les gusta solo ser martillo, ¿me entiende? Pero no le muestra que debe de ser luz. Ejemplo. ¿Sabe qué es luz? Ejemplo. Yo le puedo decir que Dios es, la palabra es martillo y fuego, pero también le tengo que mostrar la luz de Cristo en mí, porque Él va a ver si yo tengo luz. ¿Comprende, iglesia? ¿Está conmigo? Entonces nos dimos cuenta, digamos todos, la palabra de Dios que es alimento, diga, alimento. ¿Qué más? Lámpara. Otro, martillo y fuego. ¿Qué más es? Semilla y más, espada. Amén, bendito sea su nombre. Vamos a ver entonces el primer paso, que es alimento. Yo creo que haga sus Biblias en San Lucas capítulo 4 versículo 3. San Lucas capítulo 4 versículo 3 al 4. Yo sé que hay muchas personas en su casa viéndome. Si usted tiene una Biblia, búsquela, y si tiene algo en que anotar, anote, que es de mucha bendición. San Lucas capítulo 4 versículo 3 al 4. ¿Lo tienen todos? Dígame cuando lo tenga. Le voy a explicar. Mire, Jesucristo, dice la palabra, cuando cumplió 30 años de su ministerio. Ojo, le voy a dar una pequeña, le enseñarle por qué. ¿Por qué Jesucristo cumple 30 años y por qué hasta los 30 años es bautizado? Ojo, en aquella época no se podía dar ningún ministerio, no se podía dar ningún mando. Le voy a explicar. Podía tener 25 años y ser el mejor en la empresa, pero no podía ser jefe mientras no cumpliese 30 años. Hasta el día de hoy, en el pueblo de Israel, entre los judíos, nadie puede ostentar un cargo de ninguna clase mientras tenga 30 años en delante. ¿Está entendiendo, mi iglesia? Entonces, según la costumbre de aquel tiempo, Jesucristo tenía que cumplir 30 años para ejercer un ministerio. Amén. ¿Está entendiéndome ahora? Cuando Él cumple los 30 años, Jesucristo va y es bautizado. Cuando es bautizado, dice que es llevado por el Espíritu Santo al desierto. En el desierto dice la Biblia que andaba con fieras, y dice que ayunó 40 días y 40 noches. ¿Está entendiendo, mi iglesia? O sea, ayunó 40 días sin soltarla. ¿Me entiende? A los 40 días y 40 noches de estar ayunando, dice que llegó a él Satanás, el diablo, igual que me llega a mí y a usted, pero con una diferencia. Estaba tratando con el Santo de Israel, estaba tratando con el Dios vivo, estaba tratando con la misma esencia de la santidad. ¿Está entendiendo, mi iglesia? Miren el 4:3 que dice: entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que ¿qué? Que se convierta en pan. Satanás lo halla con una necesidad igual que usted y mí y a mí. Amén. Mire, yo no sé cuál necesidad puede usted estar teniendo hoy, pero Satanás ve su necesidad. Si es en el área, le voy a explicar, sexual, le va a poner mujeres o hombres. Ojo, si es mujer le va a poner un hombre, si es un hombre, una mujer. Satanás, si ve que usted tiene hambre, le va a poner un pan y decirle, ¿quieres pan? ¿Comprende, iglesia? Si es hombre, le va a decir, ¿quieres mujer? Si eres mujer, ¿quieres un hombre bien guapo? Él está dispuesto a darte lo que quieras. ¿Comprende, iglesia? Pero su intención es matarte. ¿Comprende? Hay a Cristo, y Cristo ¿qué? Termina 40 días de no comer, y cuando llega esos 40 días empieza a sentir hambre. Pero ojo, no es hambre que tiene usted cuando ya es hora de la cena, es hambre de verdad. 40 días sin comer, usted ya tiene hambre real, se puede comer hasta las piedras. Y Satanás sabe cuál es la actitud de él, y sabe cuál es el deseo, y sabe cuál es el problema que está pasando, y sabe cuál es tu necesidad hoy y cuál es mi necesidad. ¿Comprende? Sea pecaminosa o sea de Dios, él conoce, Satanás, tu necesidad, pero conoce más tu necesidad pecaminosa. Amén, iglesia. Te va a decir de repente, te va a hallar enojado. Ah, ya sé lo que quiere esta mujer, dice. Sí, le voy a mandar a otra para que me la ponga más fuego. ¿Comprende, iglesia? ¿Qué pasó? Es que vi que yo estoy enojado con tal persona. Ay, es que vos ya andás a meter la presa.
Él sabe qué necesita usted para terminar de explotar y destruir su vida y su familia. ¿Comprende, iglesia? Y le llega a Cristo y le dice: tiene hambre. Le dice: usted puede convertir esa piedra en pan. Vamos, conviértala. ¿Cómo dice? 4:3 lo tiene. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di esta ¿qué? Piedra que se convierte en pan. Entonces Jesús respondiéndole, ¿qué dijo? Digo, escrito. No me lo estoy inventando. Escrito está. No, digamos todos, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra. ¿Dónde está escrito? Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. Hoy sí lo voy a, mire, como es de la Biblia, hoy sí vamos a estar leyendo. ¿Ven? Por eso lo hicimos un poco más corto las alabanzas, para hacerlo un poco más amplio la enseñanza. Rápido, iglesia. Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. ¿Qué dijo él? Escrito. Diga, escrito está. No dijo, es que a mí me parece que, ojo, es que a mí me parece que Dios, Él sabe cómo soy yo, y él, es que a mí me parece que Dios conmigo, es que yo creo que Dios, ¿cómo que yo creo? No, es que a mí me parece que Dios entiende que uno es débil. Dice, no, escrito está, tiene que decir. Amén. Escrito está. Dice en San Mateo, dice en Deuteronomio, dice en Génesis, dice en Efesios, en Gálatas, dice esto y esto y esto. Escrito está, no que a mí me parece. ¿Entiende, iglesia? Hay gente que como no lee la palabra de Dios, se encuentra con otro cristiano y le dice, es que a mí me parece que Dios me entiende. Dice, ¿cómo que le parece? ¿Qué dijo Jesucristo a Satanás? Escrito. Ándale con a Satanás diciéndole, Satanás, es que a mí me parece que Dios, así llévatela con Satanás. Escrito está, le dice. ¿Dónde? En Deuteronomio capítulo 8, versículo 3 está escrito lo que Satanás le dijo, lo que Dios le dijo a Satanás. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó ¿con qué? Con maná, comida que no conociste, tú ni tus padres lo habían conocido, para hacerte saber, digamos todos, que no solo de pan vivirá el hombre, más de qué, de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Le voy a explicar una cosa. ¿Por qué Moisés estuvo 40 días en el monte Sinaí sin comer, sin dormir, sin beber? El ser humano creo que son 8 días sin dormir y se muere. Amén. ¿Cuántos días sin beber agua? Doctora. 6. Se muere. ¿Qué más? ¿Cuántos días sin comer? Unos 10 días también. Se muere. ¿Por qué Moisés estuvo 40 días en el monte Sinaí? ¿Y usted cree que le dijo Moisés a los que estaban al lado de él? José, sí, anda a decirle a las mujeres que me hagan unas 4 burras que voy para el monte Sinaí. No, solo agarró su cayado, agarró su bolsa y se fue. Amén, iglesia. Estuvo 40 días y 40 noches bajo la unción del Espíritu Santo, de la presencia del Dios vivo, y hizo constar a todo mundo que no solo de pan vivirá el hombre. Y volvió y no tenía hambre Moisés, porque Jehová lo sustentaba. ¿Vive Jehová o no vive Jehová? Está el Señor en este lugar. El Señor sustentaba a Moisés, ¿sí o no, iglesia? Entonces Moisés no necesitaba, escúchelo, llevar pan, no necesitaba llevar azúcar mínimos para ese lugar. Él sabía que el Dios vivo lo sustentaba. Si usted está bajo la presencia del Espíritu Santo, le voy a decir una cosa: usted no necesita alimento, porque no de alimento que vive el hombre. Usted le voy a decir algo. Puede tener en su casa abundancia de comida. ¿Ven?
Nosotros oramos porque Dios bendiga mi canasta y que haya abundancia y que todos mis hijos coman y que haya pisto para esto, pisto lo otro. Les voy a decir una cosa: hay un alimento, aquí está, mire, está metido en esta canastita, es la palabra del Señor llamada Biblia. Le voy a decir, este alimento es el que decide tu vida. Yo por estar comiéndome, mire, ¿cuántos? Le voy a decir algo, no solo una, ¿está viendo este pan? Personas que tenían hambre y decían, es que tengo que comer para estar bien chapudito. Y mientras comían un pedacito de pan, una migaja se le fue a la garganta y se murió. ¿Entiende, iglesia? ¿Quién es el que decidió realmente vivir? ¿La comida? Establecemos nosotros que para poder vivir tenemos que comer. No debe de ser así. Establecemos nosotros que para poder vivir tienes que leer esta palabra, tiene que estar dentro de tu corazón y tienes que ponerla en práctica. Vida. Dice la Biblia que busca primeramente ¿qué? El reino de Dios y su justicia, y luego todo esto será añadido. Significa que esto es secundario. ¿Entiende, iglesia? Secundario es la comida, primero es la palabra. Mire lo que dice Job. ¿Sabe qué decía Job? Guardaba más la palabra que la comida. Job capítulo 23, versículo 12. Rápido, iglesia. ¿Están conmigo? Job capítulo 23, versículo 12. ¿Lo tiene, iglesia? Del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé que las palabras de su boca más que. Job sabía una cosa. Amén. Mire, cuando yo leo de este varón me llena tanto. Job decía, me imagino que la esposa decía, Job, esa comida que está en la canasta se va a arruinar, déjala que se arruine. Amén. Pero mi Biblia, la copia de los manuscritos originales, esa no debe de dejar de leerla. Amén. A él no le importaban los alimentos. Dice Job, guardé más tu palabra que mis, diga, alimentos. ¿Están conmigo? Toque el que está al lado, dígale, guarda más la palabra que la comida. Tóquelo otra vez, guarda más la palabra que la comida. Amén. ¿Está entendiendo, iglesia? ¿Están conmigo? Bueno, entendimos ese propósito. Entonces el primer propósito de lo que le estoy hablando, que es la palabra, es alimento. Amén. Ahora vamos a ver qué es lámpara. La palabra de Dios es, diga, la palabra de Dios es, dice lámpara en Salmos. Digamos, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. El Dios de paz siempre nos guarda. Digamos, lámpara es. Fíjese que dice la Biblia que el reino de Dios se semeja a 10 vírgenes, 5 insensatas y 5 prudentes. Habían 5 de ellas que eran prudentes, y dice que temprano, antes de que llegase el novio, escúchelo, fueron a llenar sus. Significa una cosa: el aceite dentro de la lámpara es tipo de ¿quién? Del Espíritu Santo. Amén. Si usted, les voy a explicar una cosa: la palabra es la lámpara, pero si usted no tiene su espíritu, no tiene aceite, por tanto usted no va a alumbrar. ¿Entiende, iglesia? Muchos somos lámparas igual que esta. No tiene aceite, no me sirve. Las 5 insensatas, dice la Biblia, que estaban, ya unas 5, el novio que hora viene, a las 7:30. Entonces dice, hora hondureña vos, va a venir como a las 9, dice, ¿verdad? Resulta que el novio no era hondureño, el novio no era estadounidense, el novio era del reino de los cielos, Jehová de los ejércitos, Jesucristo iba a venir. Y ese dice a las 7, Si ese dice a las 9 de la mañana, ¿a qué hora es?
a las 9. Si dice a las 6:30 es 6:30. ¿Y qué pasó? No tenían. Cuando ya llegó el tiempo, dice que se fueron donde las otras. Regalémonos aceite. ¿Amén, iglesia? ¿Sabe quiénes son? Los que ya tienen 20 años de estar en la iglesia y siempre, oré por mí, pastor. Amén. Lo puede decir un nuevo. Pero si usted tiene más de 10 años, es que es un aragán. Amén. Que ore por mí, pues. Que hermano, ore por mí. Que hermano, ore por mí. No, tenga aceite, pidiéndole aceite a los demás. No, usted esté preparado. El pastor no lo salva, el líder no lo salva. Usted se va solo. Él no le va a preguntar, y el pastor Julio, nada que ver. ¿Cómo está usted? Amén. ¿Está listo? ¿Tiene aceite? ¿Entiende, iglesia? La palabra de Dios es una lámpara. Leamos, dice la palabra del Señor en Proverbios, capítulo 6, versículo 23. Miren Salmos, bueno, esto ya lo tiene usted, solo en Salmos 105, Salmos 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Pero vámonos a Proverbios capítulo 6, versículo 23. ¿Lo tiene? Amén. Dice su palabra, Proverbios capítulo 6, versículo 23. Porque el mandamiento es ¿qué? ¿Qué es el mandamiento? La palabra del Señor. Y la enseñanza es, le voy a explicar. Si yo ando con esta lámpara, de nada me sirve una lámpara en la oscuridad si no tengo luz. Entonces quiere decir que la Biblia es una ¿qué? Lámpara. Pero la enseñanza es luz. ¿Qué es luz? Dice, el pastor predicó de tal cosa y dijo que tal cosa, y dijo, prum, se alumbró todo su alrededor. Le voy a decir algo. Cuando la mayoría de las personas que vienen a Cristo explica y le dice, mire hermana, yo le voy a decir una verdad, le dice, sí, fíjese que yo antes de venir a Cristo, sí, yo no tenía ningún problema. Mire la mentira del diablo. ¿Y qué pasó ahora? Mira qué problema tengo. Es que estaba ciego. Los problemas estaban ahí, lo que pasa es que no los mirabas. Comprende, mientras te enseñan la palabra de Dios, te das cuenta de una verdad tan grande. Estabas en error, tus hijos estaban en error, tu ambiente estaba en el error. Por tanto, todo lo ves como un caos, porque antes no lo mirabas. ¿Se está entendiendo, iglesia? Porque estabas ¿qué? Ciego. Mientras te enseñaban la palabra del Señor, te alumbró tu alrededor y te diste cuenta que nadie de los que estaba al lado tuyo iba a ser salvo. Todos iban a estar en el infierno. Por tanto, todo se te volvió un caos. Y le dice, fíjese pastor, dice que yo no tenía ni un problema y que hasta ahora todo se me ha revuelto. Es que ves con los ojos de Cristo, es que ves con los ojos del Señor. Por tanto, ya no andas ciego. ¿Me entiende, iglesia? Si yo lo llevo a través de una palabra errónea, si yo lo llevo a través de una, escúchelo, de una lámpara errónea, usted no va a ver realmente. Tanto sería yo guía ciego, guía de ciego. Si yo no le hablo la verdad de la palabra del Señor, usted es un ciego más igual a mí. ¿Comprende, iglesia? Por eso mientras más duro le dé el pastor muchas veces, es que más le alumbra. Usted se ha fijado cuando usted de un solo le encienden las luces de un carro altas, ¿cómo le hace uno? ¡Ay! ¡Ja! Es fuerte, pero ves, es real. ¿Entiende, iglesia? ¿Entendió ese principio? Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Sin enseñanza usted no puede ver, aunque le tenga la lámpara ahí, no va a entender nada. Amén. Miren Salmo 119, versículo 30. ¿Lo tiene? Salmo 119, versículo 30. 119,
versículo 130, disculpen. Salmo 119, versículo 130. Amén, cuando lo tenga. Dice, la exposición de qué? De tus palabras. ¿Qué hace? ¿Qué estoy haciendo yo? Exponiendo tu palabra. Esta es la palabra. Si yo la expongo, enciendo, alumbra. Y hace entender a quién. Y hace entender a los simples. Yo era uno de ellos. Yo no podía casi ni orar. Siempre cuando escuchaba las predicaciones lo tomaba. Escuché un día que dijo un pastor: el que no tiene sabiduría, pídasela a Dios, que Dios la da en abundancia. Lo creo, dije, me alumbró la mente. ¿Y sabe qué hacía yo? Me hincaba: Señor, dame sabiduría, porque yo no podía ni orar. ¿Entiende, iglesia? Alumbró mi vida. Y el Señor, tanto que le pedí, haber dicho: ya no lo aguanto, mándele sabiduría. Y me mandó un poquito. Amén, iglesia. No podía desarrollarme en nada. Estaba cero el muchacho. Vamos a irlo más adelante. Entonces tenemos el paso primero, que es la palabra de Dios, es alimento. Diga, ¿qué más es? Lámpara. Diga, lámpara. ¿Qué más es? Jeremías capítulo 23, versículo 29. La palabra de Dios es martillo y fuego. Ya voy a terminar, no se preocupe, está pensando en el almuerzo. Jeremías capítulo 23, versículo 29. Dígame cuando lo tenga. ¿Lo tiene? ¿Lo tiene? Ay. No es mi palabra. Me faltan algunos que no han llegado todavía. Llegaron todos. Jeremías capítulo 23, versículo 29. No es, digamos todo, vamos, no es mi palabra como fuego. ¿Usted se acuerda de esa cosa? ¿Va? ¿Así? ¿Cómo se llamaba, hermano Anayo? Fragua. No es mi palabra como fuego que hace la fragua, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Dice la Biblia que Él quiebra el más duro corazón. Si eres una persona con duro corazón, ten cuidado un día de estos. Te va a pegar un martillazo esta palabra. Te va a pegar un martillazo el Señor de una manera que te va a empezar a moldear. Pero primero te va a meter al fuego. Es necesario que el Señor los moldee en el fuego. Escúchelo. ¿Y con la qué? Palabra. Amén. Entonces tenemos el significado primero, que la palabra también es alimento. ¿Qué más? Es lámpara. ¿Y qué más? Fuego y martillo. Bendito sea su nombre. Amén. Vámonos a Marcos, estoy terminando. Marcos capítulo 4, versículo 14. Marcos capítulo 4, versículo. Venga, rápido, pa. Me gusta. San Marcos capítulo 4, versículo 14. Amén. ¿Qué dice? Digamos todos. El sembrador es el que siembra. Siembra. Entonces quiere decir que si usted y yo hablamos algo a alguien y le soltamos la palabra, ¿qué hace? Un efecto, porque usted deja sembrada una. Le voy a explicar algo. Antes de iniciar el pastorado, antes de iniciar cualquier ministerio fuerte que Dios empezó a dar a mi vida, yo recuerdo que una sierva de Dios me dice: hermano, dice, va a entrar vienen dos ángeles, uno le trae gozo y otro trae una canasta llena de semillas. Y esto, hermana, le digo,
es la palabra que usted va a hablar y va a quedar sembrada en el corazón. Amén. Dice que el ángel echó sobre mí. Luego de ahí para allá no he parado de predicar. ¿Sí o no? Mi esposa es testigo, ha estado conmigo. Le voy a decir, usted viene y le dice a alguien así. A veces hay semillitas tan pequeñas que son árboles tan grandes. Agarra una semillita y ahí viene aquel, dice usted así. Agarra acá chiquita. Esa semilla dice: Dios te ama. Así. Se le acerca. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien. Quiero decirte una cosa. Dígame. Dios te ama. Queda parado. Ah, sí, dice. Cuando se va, queda pensando: Dios me ama. Está germinando acá semita. Dios me ama. Dice, mire, la honra y la gloria es para Dios. Había un alcohólico donde vive mi mamá. Tenía años, como 20 años de estar en el alcoholismo sin soltarla. Y un señor que había sido un mecánico de los mejores en esa época. Vi que estaba tirado una noche en el suelo y en estado de ebriedad. Y se le acercó mi madre y le dice: venga, le dice, y lo toca, le agarra la mano y le dice: Dios le ama. Y solo eso. Dice mi mami que lo dejó ahí, se fue y él quedó tirado. Dice que estaba pensando él en su estado de ebriedad, decía: Dios me ama. Y siguió pensando, dice, toda la noche ahí botado: Dios me ama. Y siguió: Dios me ama, decía, Dios me ama. Y empieza a llorar y se va para el servicio y empieza a defecar de una manera, hasta sangre tiró. El Señor empezó a liberarlo con una semilla tan chiquita que le soltó. No ocupó 20 días de ayuno, no ocupó que se reunieran todos los de la iglesia y oraran por él. Ocupó una semilla que se le depositara con fe y creyendo. A veces no necesitan tus hijos tanta cosa. Solo dígale: Cristo te ama. Solo deposite una palabra, sáquela de aquí, dígale: dice el Señor, escrito está esto y esto. Suelte la palabra que nunca vuelve vacía. ¿Es semilla o no? Le sembró en aquel hombre. Cuando eran las 3, 4 de la mañana, aquel hombre seguía yendo al servicio, y cada vez que iba al servicio empezaba a aborrecer el alcohol. El espíritu lo había agarrado y agarró sus órganos y lo rehabilitó y le quitó todo el alcoholismo de las venas. Aquel hombre estaba aceptando a Cristo en la mañana. Aquel hombre dice: y ahora me da ganas de vomitar el alcohol. ¿Quién lo hizo? ¿Qué lo hizo? ¿Qué lo hizo? La semilla de la palabra de Dios difundida con fe. Necesitas tener fe y depositar una semillita tan pequeña y dígale: Cristo le ama. Dígale: Cristo te puede levantar de ese problema. Dígale esto: Cristo hace esto. ¿Entiende, iglesia? Dice la Biblia, dice una historia. Yo estaba escuchando a través de la televisión en Canal 26 y decía: había un loco llamado Loco Vitrina, dice, y se convirtió a Cristo. Ese mismo loco estaba dando ese testimonio. Dice que había un hombre que era muy guapo, alto, fornido, de aspecto, pero fuertemente guapo. Era de una manera irresistible hacia las mujeres y a los homosexuales en aquella época. Y dice que era una isla y empezó él a prostituirse con homosexuales, con mujeres, lo que hallara por enfrente. Y empezó a tener mucho dinero, compró casas, carros, y él tenía una hija pequeña, él tenía su esposa. Y dice que en un momento dado empezó a tener como diarrea, empezó a tener unas cosas bien feas. Y dice que la hija también, la esposa, empezaron a tener cosas bien, algo feo saliendo de ellos. Y dice que fueron donde el doctor y le diagnosticaron SIDA, pero de una manera avanzada. En un día, escúchelo, llegó la ruina de él. Escúchelo. Dice que cerró su casa y dice que la gente a veces les tiraba comida porque todos yedían, su piel yedía, todos estaban pudriendo. Su hija estaba en la cuna, su esposa también yedía, no podía ni caminar. El pecado, eso trae a la vida. Y esa es la consecuencia del pecado. Créalo porque es real.
Se le acercó una señora, dice, por la puerta, que les tiraba comida, y le dice: hay alguien que puede cambiar y puede sanar. ¿Quién? Dice. ¿Se acuerdan el loco vitrina? Dice, aceptó a Cristo, Dios lo cambió y es una persona normal. Cristo puede sanarlos. Dice que le dejó depositada esa semilla, esa hermana, y se fue. Otra gente hubiera dicho: pongámoslos en ayuno y oración, pongámoslos, reundámoslos con todos. Y claro que es real, pero a veces una semilla con fe actúa. Dice que aquel varón, después de ser el hombre más guapo de todo el lugar y tener a la esposa más guapa de todo el lugar, era lo más feo que había en ese lugar. Dice que se fue al lado de la cuna donde estaba su hija y se agarró de las manos y le dijo: esposa, dicen que hay un Cristo que cambia y que sana. Y dice que se agarró con su esposa y le dice: dicen, aquella hermana que vino, que Cristo cambió al loco vitrina. Y dice, estaba contando el testimonio, que empezó a orar y le dijo: Jesús, si tú eres real, sánanos y te voy a servir. Inmediatamente el siguiente día empezó a ver en ellos una sanidad y empezó a secarse todo su enfermedad. Y ahora es un hombre que es pastor evangélico y sirve con su esposa y su hija al Dios vivo. Sanó su esposa, sanó su hija y lo sanó a él, siendo un hombre que había estado con homosexuales, con mujeres de otras que tenían sus esposos, había cometido fornicación, adulterio, había hecho orgías, era de lo más sucio que se había metido. Aún en medio de todo eso, que el pecado le trajo, escuche, la factura, y Dios lo sacó y lo perdonó, y ahora es un pastor. Pero solo porque una mujer se decidió, igual que usted, le voy a decir, iglesia, los estamos acortando. Es necesario salir, es necesario predicar, es necesario llevar en esa aldea. Le voy a decir que fuimos 4 niños aceptaron a Cristo. Niños, escuche, levantaron sus manos creyendo, no estaban jugando. Y 4 adultos también vinieron a Cristo. Le voy a decir, fue algo extraordinario. La honra y la gloria es para Dios, pero es necesario, iglesia, que lleves semilla. Es necesario que lo creas. ¿Sabe? Le voy a decir una cosa. Es difícil pensar cuando uno lo invitan a un lado. ¿Sabe? Cuando yo estaba pensando, voy a cancelar, y me decía el Espíritu Santo: si fueras para una iglesia grande, fueras rápido. Y dije: Señor, perdóname. Agarramos todo, aun cuando el hermano Luis dice que no quería mucho ir, pero la gloria del Señor se movió de una manera extraordinaria, porque llevábamos que la semilla. ¿Cuántos están conmigo? La espada también dice la palabra. Entonces tenemos que la palabra de Dios es, diga, alimento. ¿Qué más es? Lámpara. ¿Qué más es? Martillo y fuego. ¿Qué más es? Semilla. Váyase a Efesios capítulo 17. Es la espada. Efesios capítulo 17. No, Efesios capítulo 6, versículo 17. Dígame cuando lo tenga. ¿Tiene? Efesios capítulo 6, versículo 17. Mire, para allá Efesios es antes de Gálatas. Váyase a primera, segunda de Corintios, Gálatas, Efesios. Amén, ¿lo tiene, iglesia? Efesios capítulo 6, versículo 17 dice su palabra: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra. ¿Qué es la espada? En otra parte de la Biblia dice que es espada de 2 filos. Si no la sabes usar, te cortas.
Para una espada tenerla, usted tiene que saber usarla. Porque le voy a decir, yo un día me acuerdo que agarré un hacha y casi me doy en el pie. Porque no sabía qué usarla. Si usted agarra la espada de la palabra y no sabe usarla, usted mismo se corta. Amén. Usted mismo se va a terminar pegando, mire, pum, un solo. Porque si usted debe de saber una cosa, que si usted va a guerrear, escúchelo, esta palabra es guerra, pero no es dedicada para bajar a tus hermanos. Amén. No es dedicada para juzgar. Agarramos esta espada nosotros. Nos gusta pararnos en la iglesia y explicar, hermanos, este pecado hay que, escúchelo, nos gusta. Y luego un día esta misma nos va a dar a nosotros. Prende, iglesia. Por eso es que de doble filo no la sabemos usar. En vez de amar al prójimo, la agarramos contra el hermano, pero es que lo queremos hacer picadillo. Amén, iglesia, ¿están conmigo? La utilizamos. Se le acerca a uno, hermano, dice el Señor que te arrepintas, sin vergüenza, pícaro y prum. No es de esa manera que Dios te ha llamado. Esta espada es para que le digas a Satanás. ¿Cómo le va a decir a Satanás? Escrito está. Dígale, escrito está. Agarre su espada, hágala así, vamos. Escrito está. Esta palabra es para que usted sepa lo que está hablando. Ya le dije, no puede ser la palabra de Dios cuando usted dice, es que a mí me parece que Dios, es que yo creo que Dios, ¿cómo que yo creo? Escrito está, amén. Entonces hemos entendido que la palabra de Dios, ¿qué es? Vamos, iglesia, la primera, ¿qué es? ¿Qué es? Alimento, tenemos esto. ¿Qué más es? ¿Qué? Lámpara. ¿Qué más es? Martillo y fuego. ¿Qué más es? Semilla. Amén. Y espada. Aleluya. Bendito sea su nombre. Concluyo. Y la conclusión la hacemos en Deuteronomio capítulo 11. Dice, hay un dicho que dice, aquí donde la mula botó a Genaro, ¿verdad? La conclusión de todo esto es, ¿cuál es nuestro deber en nuestra casa con nuestros hijos? Deuteronomio capítulo 11, versículo 18. Tenemos entonces esta palabra preciosa. Y de último, Dios nos llama a una sola cosa. Amén. Le guste o no le guste. Amén. Quiera o no quiera. Es real. 11:18, ¿lo tienen todos? Por tanto pondréis estas mis palabras ¿en dónde? En vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, que no se te despegue esa Biblia. ¿Por señal de qué? Si usted va con la Biblia dice, ves cristiano, ¿sí o no? Entonces que no se te despegue. ¿De dónde? Así que míreme cuando venga a la iglesia, si se le quiere despegar, amárrela. Dice, mira, Satanás, no va a dejar, amárresela, átela. Por tanto dice, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y les ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales en vuestros ojos. ¿Qué más? Nuestro deber, ¿cuál es? Y las enseñaréis ¿a quiénes? A vuestros hijos, hablando de ellas solo en las noches. ¿Cuándo? Cuando cumplan años. Fíjese que solo se las decimos cuando cumple años. Hijo, sí, dice el Señor que eres mi tesoro y que Dios te bendiga en este cumpleaños. Solo ese día le mentamos la palabra a nuestros hijos. De nuevo 19, y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa. ¿Cuánto más? Cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. ¿Qué va a decir tu hijo? Ay, padre,
usted ya me tiene loco. Pues que te hagas más loco, porque dice el Señor que te tengo que hablar de esta palabra. ¿Entiende, iglesia? Van a trabajar con papá. ¿Dónde va, papi? Vamos a trabajar, sí. Mire, hijo, dice el Señor que uno debe de portarse bien. Escrito está, entalado, que uno debe de portarse bien. Y siguen caminando. Papi, ¿no podemos hablar de otra cosa? Sí, hablemos de la grandeza de Dios. Mire qué grande es el Señor, cómo nos ha dado este sol tan precioso. Amén. Esta tierra próspera. Dice la palabra que donde ponga mis manos, ahí va a ser bendecido. Amén, hijo. Y el hijo, ay, ya no aguanto este viejito. Amén. Desde que se levantó me habla. Cuando vamos al camino me habla. Cuando vamos al trabajo me habla. Vengo y me habla. ¿Qué más dice? 19, fíjense que yo lo estoy comiendo. Vuelvo al 19. Y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellos cuando te sientes en tu casa, cuando andes en el camino, cuando ¿qué? Y cuando te levantes. Están allá los hipotes, apaguen las luces, sí. ¿Están todos apagados? Sí. ¿Ya oraron? Sí. Amén, porque dice la palabra que orando en todo tiempo, escrito está. Amén. Bendigo sus vidas, bendigo todo. Dice la Biblia que si somos obedientes, Dios va a bendecir, hijo, tu vida, va a bendecir tus estudios, va a bendecir ese hijo. Le voy a decir una cosa, dice la Biblia: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos lo pueden creer? ¿Cuántos lo pueden creer? ¿Cuántos lo pueden creer? Esa palabra va a quedar sembrada. Aunque tu hijo te diga, aunque tu hijo te diga, ya me tenés harto, papi. Aunque te diga cualquier cosa, es real que esa palabra queda sembrada en ellos. Aunque te desprecien. Pero di una cosa, no va a volver vacía, papá. Aunque me digas que no quieres agarrarla, pero es que es bíblico, que te queda sembrada. No te la quita ni un cirujano, no te la quita de adentro de tu corazón nadie. Esa te queda penetrada en el alma. Amén, iglesia. Luego su hijo, cuando vaya y esté frente al pecado, se va a acordar: dijo el viejo, dijo la vieja tal cosa, tiene razón. El Espíritu empieza a llenarle de agua esa semilla y pum, germina y dice: no, me voy a apartar del mal. Es que tantas veces que me ha dicho, me tiene razón. Ven, le va a decir a sus compañeros: si querés anda vos, pero yo no voy, porque yo conozco de la palabra. Y es que estudias, no, es que mi papá y mi mamá, desde que me levanto, desde que me despachaban para la escuela, me decían: vamos, levántese, bendito. Dice la palabra de Dios que el que madruga, Dios le ayuda. No, ahí no dice. Dice que si me buscares, el que lo busca temprano, amén, temprano yo te buscaré, decía el salmista. De madrugada me acercaré a ti. Desde la mañana que me levantaba, mi papá y mi mamá me decían de la palabra. Me despachaban para la escuela de la palabra. Me despachaban para el colegio de la palabra. Me iba para la universidad de la palabra. Volvía, hablaban de la palabra. Y antes de acostarnos hablábamos de la palabra. Toda instrucción era a través de la palabra. ¿Cuántos están conmigo? 20. Las escribirás en los postes ¿de dónde? Y de tus puertas. Le voy a decir algo. ¿Cuántos se quieren comprometer a poner cartulinas en las puertas, en las paredes? Yo creo que se comprometa hoy. Yo lo voy a hacer un llamado, amén. 21, ¿lo tiene? ¿Por qué todo esto? ¿Por qué usted tiene que instruirlos? ¿Por qué? Estoy finalizando. ¿Por qué debo de hacer esto aunque mi hijo y mi hija ya no me aguanten? ¿Por qué? 21, ¿lo tiene? Para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos como tan numerosos sobre la tierra que Jehová juró a nuestros padres que les había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. Amén. Si no viene Cristo, tu hijo va a tener 110 años. Amén. Se le va a acercar un periodista y le va a decir: bueno, ¿y usted por qué vivió tanto? ¿Qué come? Es que mi viejito, amén, día y noche me decía que esta palabra me iba a alargar mis días. No padezco de nada,
Porque la palabra me ha sustentado de esos viejitos. ¿Cuántos lo creen? Largura de días tendrás. Yo le voy a decir algo. He sido testigo. Un grupo de ladrones, voy a obviar el nombre. El papá crió sus hijos, eran como unos 6 hijos, 6 o 7 hijos. Era una banda de ese nombre, tenían un apellido, una banda. Ellos desde pequeños les gustaba ir a robar al vecino. Les robaban chanchitos, robaban gallinas. El papá, en vez de instruirlos con decirle, el robar es pecado, te voy a macanear, estaba muy contento. Que cipotes estos tan chivas, decía. Que cipotes más inteligentes los que tengan. Es que estos no son tontos, decía. Así decía. Se convirtieron en esa aldea en la banda más temida que ha habido en esa zona. Le voy a decir, para el lado donde mi mamá. Esa banda, le voy a decir, los mataron a todos. Ese viejito ahí está todavía, acordándose de cada hijo y llorando por ellos, porque no los instruyó en el mandato de la palabra de Dios. Ese viejito pudo haber hecho que sus hijos, ese viejito no vio nietos, no conoce nietos ni los conocerá. Ese viejito se cortó él mismo su generación. Póngase de pie. Incline su rostro. Cierre sus ojos. Yo estoy terminando, no quiero alargar mucho esto. Cierre sus ojos, no ve hacia acá. No me mire, porque conmigo no tengo nada que ver, es el Señor con usted. Amén. Cierre sus ojos. Aleluya. Es necesario que usted se comprometa más con la lectura de la palabra del Señor. Yo quiero que se reconcilie con eso, no con usted que se está reconciliando de nuevo, sino que se reconcilie con no leer la palabra, que de vez en cuando la lee. Yo quiero que levante la mano aquel que no la estaba leyendo como debería. Amén. ¿Alguien más? Amén. ¿Alguien más? Amén. Amén. Vamos a creer y vamos a declarar, estos que levantaron la mano van a hacer algo. Van a comprar cartulinas y van a pegarlas en las puertas y en las paredes de su casa, porque van a hacer un compromiso. Levante la mano, ¿cuántos quieren hacer ese compromiso? Levante la mano arriba. Cualquiera que llegue a su casa tiene que saber que usted es Cristo, que usted la palabra la pone ahí en las paredes. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, declaro, Señor, que este compromiso es hecho. Declaro en el nombre poderoso de tu Hijo amado, Señor, que aún aquellos que no han estado, Señor, leyendo constantemente tu palabra, que se acuestan sin leer tu palabra, declaro en el nombre de Jesús que se comprometen hoy contigo, que se reconcilian en esa área contigo, Señor, y que se vuelven a ti, se vuelven a la lectura de tu palabra y se la enseñarán a sus hijos, a sus nietos, a sus familiares, y que la pondrán en los postes de su casa, la pondrán, Señor, en las paredes de su casa, en las puertas de su casa, en la cocina, en el cuarto, en la sala. Amados, se comprometen porque es una generación que verá tu gloria, una generación que verá, Señor, descender tu presencia sobre toda carne. Lo declaro en el nombre de Jesús, que agarrarán, Señor, esta palabra y que la pondrán en práctica, y que los días de sus hijos, los días de ellos, Señor, serán como los días de la tierra, numerosos en gran manera, en el nombre poderoso de Jesús. Padre, te pido por Giovanni, en el nombre de Jesús, ahí donde está, Señor, si está en el hospital, declaro en el nombre de Jesús, amado, ahora declaro
Padre, una palabra de sanidad. Padre, si los médicos no lo han querido ver, declaro en el nombre de Jesús que lo miran, Señor, y que toda operación sale bien en el nombre de Jesús, para tu honra y tu gloria. Declaramos, amado, fortaleza para su esposa, para sus hijos, para él, Padre. Padre, que este proceso que tú lo has pasado va a redondear en una mayor gloria. Mandamos una palabra de sanidad en el nombre de Jesús, ahora ahí donde está. Gracias, amado, por todo. Gracias, Señor. La iglesia dice